Muy bien, listo. Ok, buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Olarte Kulki Elmer Adolfo, soy gastroenterólogo del Hospital PNP Luis N. Sáenz, el Hospital Central de la Policía. Y el tema que vamos a hacer o que voy a desarrollar es básicamente gastritis crónica. Hay demasiada, creo yo, desinformación sobre lo que se refiere a la gastritis crónica, inclusive entre los mismos colegas que no son necesariamente de la especialidad de gastroenterología y la población en general también. Y lo que yo voy a tratar ahora es explicarles un poco sobre lo que realmente quiere decir la gastritis crónica, cuál es la importancia de comprenderla o estudiarla, si se puede decir, y qué es lo que uno hace o qué se puede hacer cuando alguien tiene gastritis crónica. Así que vamos a empezar. Como ven acá, este amiguito, esta foto que está acá abajo corresponde a una imagen, digamos, una figura que correspondería al Helicobacter pylori, que es el principal agente causal de la gastritis crónica. No es la única etiología, pero usualmente cuando una persona tiene Helicobacter pylori se entiende que tiene gastritis crónica. Pero la definición no es esa en realidad. Muy bien, los objetivos de la clase va a ser conocer el concepto actual de gastritis crónica, comprender las diversas categorizaciones que existen de gastropatías. Las gastropatías son un grupo de lesiones del estómago que no necesariamente van a ser gastritis, ¿ok? Entender la principal etiología que es el Helicobacter pylori, así como otras etiologías que no son muchas, la mayoría probablemente no lo van a ver, pero nos vamos a enfocar bastante en el Helicobacter pylori y conocer la progresión de la enfermedad, que es lo más importante, a qué evoluciona la gastritis crónica. Muy bien, primero la definición de gastritis. Esta definición en sí difiere bastante entre pacientes, entre los mismos colegas médicos, clínicos, entre endoscopistas e incluso entre los patólogos, quienes finalmente nos van a dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que se prefiere actualmente es que la definición de gastritis sea una inflamación microscópica del estómago. Es decir, yo no puedo diagnosticar gastritis por clínica, yo no puedo diagnosticar gastritis por endoscopía. La definición actual correcta es mediante la histología, usualmente tomado por biopsia. Entonces, yo no puedo decir que en una endoscopía yo veo gastritis. Yo no veo una gastritis en una endoscopía, lo que yo veo son gastropatías o lesiones gástricas si es que hubiera. No veo una gastritis. La gastritis se define desde el punto de vista histológico como la presencia de linfocitos a nivel de la lámina propia, o sea, el tejido fibroconectivo, y comúnmente se está asociado a a la actividad inflamatoria epitelial basada en la presencia y el número de neutrófilos en lámina propia. Esa es la definición real de gastritis. Es un gastritis crónica, ojo, es un diagnóstico principalmente histológico. Todas las otras condiciones no inflamatorias se conocen como gastropatías e histológicamente se pueden diferenciar las gastropatías. Por ejemplo, la gastropatía reactiva, que es causada por agentes químicos que dañan la mucosa sin llegar a generar una gastritis crónica, como por ejemplo el reflujo biliar causa una gastropatía de tipo reactiva. Antes se conocía como la gastritis tipo C, pero ahora se conoce simplemente como gastropatía reactiva. ¿Qué síntomas se puede dar esta gastritis? Este es otro tema que ustedes tienen que cambiar un poco el chip si es que lo han tenido antes. Existe una muy baja relación entre la actividad histológica, los hallazgos endoscópicos y los síntomas. ¿Cómo es esto? Pueden tener un paciente que le venga a la consulta diciendo de que tiene mucho ardor en el estómago, que es la principal causa de molestias en relación a sintomatología relacionada a la gastritis. ¿Ok?
Y al momento de hacer una endoscopía, no encontrar muchas lesiones. Y uno puede tomar biopsias y cuando ven las biopsias, el resultado puede incluso no tener una gastritis, solamente tener una gastropatía o una gastritis con actividad leve. Mientras que puede haber otro paciente que quizás esté tranquilo, por ahí uno que otro sensación de gases o eructos constantes, pero nada que no se pueda manejar. Y por un tema de control va a hacerse una endoscopía y encuentras muchas lesiones, erosiones sobrelevadas, zonas de atrofia, una gran actividad o cambios endoscópicos, y tú le tomas biopsia y lo que se ve es una gastritis crónica severa, o a veces con metaplasia, ya le voy a explicar qué es eso, pero que el paciente clínicamente está normal, o a veces con pocos síntomas. Entonces, no hay una buena actividad o una buena relación entre los hallazgos histológicos, los hallazgos endoscópicos y la sintomatología del paciente. Por eso, cuando tienen pacientes que vienen con síntomas, no se dice, ah, eso es gastritis. No, eso no es así. Porque como pueden ver, o lo que le he explicado, es que hay un grupo de pacientes que son asintomáticos. Entonces, ¿cómo digo yo cuando viene un paciente con síntomas a los que yo estoy acostumbrado a decirle que es una gastritis? Eso se conoce como dispepsia o síndrome dispéptico. La dispepsia es el conjunto de síntomas relacionados con afectaciones gástricas. ¿Y cuáles son esos síntomas? El dolor o ardor en el estómago puede estar relacionado al ayuno o con la comida. La hinchazón o sensación de abalonamiento abdominal, sienten que los pacientes se hinchan después de comer usualmente. Náuseas o eructos excesivos postprandiales, o sea, después de comer. Esos son algunos síntomas relacionados a problemas de dispepsia. Y la dispepsia no necesariamente, como ya lo dije, está relacionado siempre con gastritis. Porque inclusive hay pacientes que pueden tener dispepsias funcionales, que no es por una gastritis, o pueden tener gastritis, pero que su problema es una dispepsia funcional. Es toda una serie de mezclas que pueden darse y que no necesariamente está relacionado la actividad de la gastritis o el grado de gastritis, si lo quieren decir así, con lo que encontramos en la endoscopía, con lo que el paciente presenta. Entonces hay una gran, digamos, una poca relación entre ellos. Entre otros síntomas de la dispepsia también está la sensación rápida de plenitud al comer, conocido como saciedad o llenura precoz, así como también existe algo llamado saciedad prolongada, que es decir, una persona eh, come y se llena bien rápido. Perdón, se llena normal, digamos, y después de algunas, ¿cómo decirlo? Después de algunas horas, que ya pasó bastantes horas, sigue sintiéndose lleno, o sea, sigue que está lleno su estómago y ya no tiene apetito. Y pasan varias horas y él sigue todavía como si estuviera lleno a pesar de que ha comido hace buen tiempo. Eso se llama saciedad prolongada. Eso también se conoce o se excluye dentro de los síntomas de dispepsia. ¿De acuerdo? ¿La dispepsia puede estar asociada a gastritis crónica? Sí, pero no siempre. Entonces, la idea es que no todo lo que sea dispepsia es gastritis. Como no toda la gastritis crónica se manifiestan con dispepsia. Entonces, el diagnóstico básicamente, como ya les dije, está basado en la biopsia gástrica mediante una endoscopía. ¿A todos los pacientes se le tiene que tomar endoscopía cuando tienen dispepsia? No, te lo voy a explicar después. Muy bien. Entonces, cuando un médico hace una biopsia, tiene que seguirse a un método de toma de muestra. Y eso es importante que lo conozcan porque algunas veces ustedes van a leer resultados de biopsias y tienen que saber interpretar lo que dice. Normalmente nosotros nos basamos en algo llamado protocolo de Sidney, que es una suma o una forma de tomar las biopsias desde el punto de vista aleatorio, ¿ok? Nos basamos en dos tipos de biopsia. Dos biopsias de antro, una en curvatura menor y otra en curvatura mayor a 2 centímetros del píloro, una en incisura y dos en cuerpo, tanto en curvatura menor como en curvatura mayor del cuerpo, usualmente a 8 centímetros en curvatura mayor de la incisura y a más o menos a 5 o 2 centímetros de la incisura a nivel de la curvatura menor. Todo esto en frascos separados. En teoría serían tres frascos, pueden ser tanto
uno de antro, uno de incisura y uno de cuerpo. Algunos prefieren poner antro e incisura en un solo frasco, también es válido, pero es importante separarlos siempre y cuando una persona no tenga esto que está acá, que es cromoendoscopía. ¿Ok? Ahora, ¿pueden ser más biopsias? Sí, pueden ser más biopsias. Si hay otras zonas sospechosas de metaplasia o displasia, ya le voy a explicar eso en qué consiste, pero quédense con esa idea. Para saber si hay zonas de metaplasia o displasia en una endoscopía, necesito necesariamente una cromoendoscopía, que es un tipo de filtro virtual o con sustancias químicas que me permiten manipular la imagen que yo veo para, digamos, acentuar ciertas zonas, pueden ser vasculares o de cambios de tejido, y contrastar mejor las zonas que yo voy o podría tomar biopsia. En algunos lugares o en algunas guías se estandariza, en lugar de hacer el protocolo de Sydney, utilizar biopsias dirigidas. En zonas de gran metaplasia, tomar biopsias, separar antro y cuerpo y luego tomar en otras zonas donde no hay metaplasia para buscar Helicobacter pylori. Pero lo que se ha visto es que el protocolo de Sydney y la cromoendoscopía dirigida tienen el mismo efecto para, digamos, tanto para diagnosticar metaplasia como diagnosticar helicobacter. Y también gastritis, se puede usar el término redundante en ese tema. Por eso no es, digamos, siempre se habla del protocolo de Sydney, ya que en cualquier lugar, no todos los lugares tienen cromoendoscopía y es la forma más segura de tomar biopsias adecuadas, disminuyendo el riesgo de perderse o no ver algo importante. Y bueno, se aconseja muestras en frascos separados, como ya lo dije. ¿Ok? ¿Por qué se da el protocolo de Sydney? Lo que pasa es de que el Helicobacter pylori en la primera figura, en su gran mayoría se presenta más hacia antro o cuerpo, perdón, hacia antro, más o menos casi un 50 o 60% en el antro, y el resto va a estar en cuerpo hasta el 20 o 30%. Un porcentaje mucho menor va a haber en fondo, por eso casi nunca o rara vez se toma biopsias de fondo. ¿Ok? Entonces, si tomamos anticuerpo, casi tenemos el 80 o el 90% perdón, el 70-80% de posibilidad de encontrar el Helicobacter pylori. Mientras que las zonas de atrofia y de metaplasia son mucho más frecuentes en el antro que en el cuerpo, y por ende también se toma biopsias de esa zona. En algunos sitios solamente toman biopsias de antro, pero lo ideal es siempre tomar también de cuerpo, ¿ok? Entonces, por esa razón, se prioriza en esas zonas, tanto en antro como en cuerpo, en curvatura menor y mayor, que son lugares donde mayor probabilidad hay de encontrar el germen, y zonas de metaplasia. Básicamente es así. Esta es una zona de antro, una primera toma de muestra en Sydney, curvatura menor, curvatura mayor, va a un frasco, incisura, que puede ser un frasco separado junto con antro, y luego tomar de cuerpo hacia curvatura menor y hacia curvatura mayor en frascos separados. Así es el protocolo de Sydney, para que más o menos lo tengan claro. Muy bien. Entonces, la gastritis crónica como tal, se ha visto de que hay una prevalencia muy disminuida en países desarrollados, principalmente porque en esos países no hay mucha incidencia de Helicobacter pylori, que como ya lo dije, es la principal causa. El factor de riesgo, perdón, la gastritis crónica es un factor de riesgo para desarrollar dos problemas principalmente: la úlcera péptica y las neoplasias gástricas. Principalmente las relacionadas con dos tipos de neoplasias: el adenocarcinoma y el linfoma MALT. El linfoma MALT es un tipo de linfoma que está asociado específicamente al Helicobacter pylori. Tanto así que el linfoma, al recibir tratamiento, uno de los esquemas dentro del esquema de tratamiento tiene que estar considerado la erradicación plena y confirmada del Helicobacter pylori para que haya una mejoría en este tipo de pacientes. ¿Ya? Linfoma mal quiere decir linfoma del tejido linfoide asociado a mucosas, mucosa associated lymphoid tissue. Por si quieren averiguar un poco más de eso, pueden leerlo. ¿Ok? Por ende, se dice que la úlcera péptica, su principal factor de riesgo es el Helicobacter pylori, que genera una gastritis crónica y luego una úlcera péptica, y aparte de neoplasias, pero principalmente el adenocarcinoma. El Helicobacter pylori se considera como un carcinogénico, como, bueno, los que están en mi grupo
del Hospital de Policía en la clase que hicimos sobre tratamiento del Helicobacter pylori. Ya les comenté por qué es un carcinogénico y cuándo fue determinado como tal. Dentro de la gastritis crónica se conocen, a grosso modo, tres tipos. La gastritis antral difusa, que es netamente desarrollada en el antro o que puede tener zonas en cuerpo y que es determinada o dada por el Helicobacter pylori. La gastritis atrófica metaplásica ambiental, que es cuando no hay la presencia de Helicobacter pylori, pero aparece una metaplasia y eso es por factores genéticos, ¿ok? Tiene que ver con el consumo de exceso de grasas, de frituras, poca ingesta de exceso de alcohol, cigarrillo, poca ingesta de eh, cereales, mayor consumo de, poca ingesta, perdón, de frutas, cereales, o en algunos casos carne ahumada también se puede considerar dentro de la metaplasia o la gastritis crónica atrófica ambiental metaplásica. Y existe otro pequeño grupo que se conoce como la gastritis atrófica metaplásica autoinmune. Este es lo que se conoce como la gastritis crónica autoinmune, que es muy peculiar, y la forma o la manera en que uno piensa en eso es cuando las zonas de atrofia y metaplasia específicamente se ven más en cuerpo o empiezan en cuerpo y no hay tanta afectación de antro. La gastritis autoinmune afecta primero a la zona de cuerpo. Ya le vamos a ver eso un poquito más adelante, pero eso más o menos para que tengan la idea en la cabeza. Muy bien, básicamente esto es así, la gastritis central difusa, donde solamente es una afectación en antro y a partir de ahí empiezan los problemas de metaplasia, que pueden llegar a abarcar cuerpo, pero usualmente empiezan en antro. La gastritis atrófica metaplásica ambiental, donde se ve tanto en antro como en cuerpo, con zonas ya de metaplasia. Y la gastritis atrófica o metaplásica autoinmune, o la gastritis autoinmune, que es donde se ve principalmente en cuerpo, con área de metaplasia, y que después avanza a antro. ¿Puede haber una mezcla entre ambas? Una gastritis central difusa con una gastritis atrófica metaplásica autoinmune desde el punto de vista de localización, sí puede haber. Muy bien. Esto de aquí es algo bien importante que lo tengan presente que se conoce como la cascada de Pelayo-Correa. Y lo que trata de ver es explicar la fisiopatología en partes o digamos en pasos de cómo de una mucosa normal gástrica aparece el carcinoma o el adenocarcinoma gástrico. ¿Ok? Entonces, lo que hay es una mucosa normal. En la gran mayoría de pacientes ocurre una infección por Helicobacter pylori y genera una gastritis crónica. ¿Ok? La gastritis crónica, cuya etiología principal, aquí están las etiologías, es el Helicobacter pylori, seguido de metaplasia autoinmune, gastritis autoinmune, el virus de Epstein-Barr, alta ingesta de sal, compuestos nitrosos o el tabaco, en menor medida, pero el principal problema es el Helicobacter pylori. Tanto así que muchos de estos pacientes que pueden desarrollar gastritis crónica es que muchos de ellos puedan tener otro tipo de problemas, compuestos nitrosos o ingesta de compuestos nitrosos que se ve bastante en zonas de Asia o Japón, fumadores crónicos, que a veces a pesar de eso, al no tener Helicobacter, su riesgo de cáncer gástrico disminuye bastante. O sea, no solamente una causa. ¿Se imagina una persona que tiene Helicobacter, no sabe y encima de eso es un fumador crónico, encima de eso tiene que alta ingesta de sal, y encima de eso come poca carne, bastante, perdón, come pocas frutas, pocas verduras, bastante oxidantes en su dieta. O sea, son varias cosas que se suman para que pueda salir o desarrollar el adenocarcinoma gástrico. Y sobre eso hay una carga genética, porque hay pacientes que por más que hagan todo esto, no desarrollan cáncer gástrico. O sea, hay toda una serie de factores de los cuales el principal hasta ahora conocido es el Helicobacter pylori para llegar a un adenocarcinoma gástrico. Entonces, todo eso tiene uno que ver y cada paso o cada parte que avance en la cascada de Pelayo-Correa, uno lo puede terminar con una biopsia. Cuando la gastritis crónica se mantiene y avanza, se vuelve una gastritis atrófica, que se puede sospechar endoscópicamente. Existen algunas clasificaciones como la de Kimura-Takimoto o la clasificación de GIM, aunque la clasificación de GIM es más útil para el siguiente punto que es metaplasia intestinal, pero que también se puede visualizar o plantear desde el punto de vista endoscópico, aunque su diagnóstico definitivo es con una biopsia. Usualmente cuando ya hay gastritis atrófica, ya hay metaplasia intestinal. La metaplasia, como ustedes recordarán en su clase de patología, en frío es el cambio de tejido de forma normal debido a noxos, inflamación crónica,
por otro tejido que es normal, pero que no es de ese tejido principalmente. Lo que ocurre es que hay un cambio de tejido gástrico por tejido intestinal, por eso se llama metaplasia intestinal. Si esta metaplasia persiste, se transforma ya en displasia, que hay un crecimiento alterado con una arquitectura, digamos, parcialmente alterada. Y ya después, cuando hay un crecimiento anormal y descontrolado de las células de forma aberrante, con arquitectura distorsionada, ya se transforma en una neoplasia, que en este caso es un adenocarcinoma gástrico. Esta es la famosa cascada de Paliga-Correa. Se dice que cuando se llega a un punto más o menos como la metaplasia intestinal, la posibilidad de regresar es baja y se va más hacia adelante. Entre más paso se dé, es mucho más difícil regresar a un estado normal. Y teóricamente no se puede regresar a un estado normal. Por eso tenemos que tener, al menos nosotros los gastroenterólogos, tenemos que tener mucho cuidado sobre cuáles son los pasos, en qué etapa se encuentra un paciente cuando nosotros determinamos al hacer nuestras endoscopías y biopsias y saber en qué momento hacer un nuevo seguimiento para evitar que avance y qué cosas tiene que hacer el paciente para evitar que esta cascada continúe. Esa es una forma de ver, digamos, los grados que puede haber en relación a diferentes zonas o diferentes cosas que se ven en una biopsia. El Helicobacter pylori, la neutrófilos que determina la actividad, las células mononucleares que determinan el componente inflamatorio, la atrofia antral, la atrofia corporal y la metaplasia intestinal, ¿no? Como pueden ver, solamente se dividen en leve, normal, leve, moderado y marcado o severo. Este es más que todo desde el punto de vista visual para los patólogos, para determinarlo hacia nosotros. Y si bien es cierto, lo que más nos enfocamos en sí es en la atrofia y la metaplasia intestinal, ya que, como les había dicho, tanto la actividad dada por los neutrófilos y el componente infiltrante dado por las células mononucleares son no hay mucha diferencia clínica entre la severidad, ya sea leve, moderada o severa, porque muchas veces no hay un buen correlato clínico. Entonces, lo que a nosotros nos llama la atención o nos interesa ver para un buen seguimiento es esto de acá, la presencia de atrofia y metaplasia. Como ya vieron acá, el tema de que avance la cascada es lo que a nosotros más nos llama la atención. Y cuando vemos una actividad severa, no es que esté mejor o peor el paciente, simplemente es cómo se encuentran en la biopsia y clínicamente puede variar. Por eso ese es el gran problema con lo que ocurre con la gastritis crónica, que como muchas de las patologías que pueden avanzar en neoplasia o cáncer, no necesariamente te avisa. Y hay que tener mucho cuidado y saber en qué momento controlar a nuestros pacientes. Con respecto al germen conocido como Helicobacter pylori, es una bacteria gram negativa, flagelada, de forma helicoidal o espiral, perdón. La infección genera, como ya le expliqué, una gastritis central difusa que puede con el tiempo afectar a la zona del estómago, hacia el cuerpo y fondo, y afecta inicialmente a capas superficiales de la mucosa. Recordemos que el Helicobacter pylori requiere de un medio ácido para poder sobrevivir. Las citocinas quimiotácticas inducidas por el Helicobacter pylori lo que generan es un infiltrado inflamatorio agudo, o sea, con neutrófilos, pero es persistente. Y coexisten con inflamación crónica, que son linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Alteran desde el punto de vista estructural la mucosa, dando una apariencia de nodularidad que se conoce endoscópicamente como una gastropatía nodular, que usualmente suele ser antral y en algunos casos puede ser hasta gastropatías nodulares de cuerpo o corporales. ¿Ok? Que como lo ven acá, esta es una imagen de una endoscopía. Este agujero que está al fondo es el píloro. Esta zona viene a ser el antro. Hacia esa dirección está la curvatura menor. Hacia abajo está la curvatura mayor. Y ven cómo se forman como si fueran pseudopólipos o áreas de empedramiento o nodularidades pequeñas. Esta zona se conoce como gastropatía nodular y es un signo indirecto de la presencia de Helicobacter pylori. Usualmente en las endoscopías, cuando vemos este patrón, podemos saber que el paciente tiene Helicobacter, pero básicamente como una forma de cómo se presenta el Helicobacter o qué es lo que puede causar en el cuerpo. No es que esté peor o mejor teniendo una gastropatía nodular. Muy bien. El Helicobacter pylori es una infección crónica, es la infección crónica bacteriana más común en realidad. Si ustedes se ponen a pensar, en nuestro medio casi todos hemos tenido contacto con el Helicobacter pylori y en el mundo también. ¿Ok?
Se dice que aproximadamente el 50% de la población mundial ha tenido contacto, está contagiado de Helicobacter pylori, y hasta el 80% en la población de países en desarrollo como el nuestro. O sea, si usted se puede pensar, 8 de cada 10 peruanos han tenido contacto con Helicobacter o de repente lo tiene y no lo saben. ¿Y eso está mal? No, no es que esté mal, sino que no hay todo un tema con el Helicobacter, porque no se sabe muy bien cómo es que uno se contagia o obtiene el germen. Algunos hablan de cuando toman agua no está bien, que no está bien lavada, o mejor dicho, que no está bien hervida, o no está bien tratada. También se habla de comidas crudas y nosotros somos muy fanáticos de comer comida cruda. Si usted se pone a pensar, nuestro tan querido ceviche en sí es crudo. Bueno, es cocido con limón, pero ustedes me entienden a lo que me refiero. Entonces hay muchos factores dentro de nuestra propia idiosincrasia y nuestro propio sistema de saneamiento que hace que sea mucho más sencillo contagiarnos de este germen, que muchas veces no tienen síntomas de contagio. Se dice que los primeros humanos que fueron infectados fue hace más o menos 60.000 años. Es una bacteria muy antigua. La primera infección ocurre usualmente durante la infancia. Es ahí donde nosotros nos contagiamos por primera vez. No crean de que si han tenido no crean de que si digamos una persona tiene 40 años, ustedes de repente han tenido síntomas de manera reciente, le han hecho estudios y han determinado que tienen Helicobacter pylori. Recién me han contagiado. No, probablemente lo hayan tenido desde que eran niños. Solo que nunca tuvieron síntomas, por eso nunca se preocuparon. Y como no hay mucha costumbre de ver eso, porque no es que veamos a todos los niños, les descartemos Helicobacter, pero probablemente hay o sea, probablemente la infección que hayas tenido es desde más joven, solo que recién aparecieron algunos síntomas. La reinfección es rara. Una vez que tú te tratas el Helicobacter, confirmas la erradicación, que te vuelvas a infectar no es muy frecuente. En países desarrollados, menos de 1% de personas tratadas vuelven a generar un contagio. En nuestro medio es un poquito mayor, pero aún así no es muy frecuente la reinfección. Se dice que el humano es el mayor reservorio de Helicobacter pylori. El modo exacto de cómo se contagia uno no está tan establecido. Algunos hablan de que puede ser gastrooral, otros fecal oral y otros oral oral. Besos, ese tipo de cosas. Pero no hay una zona o algo determinado con claridad. Lo que se habla en sí que el método más probable de contagio es el agua contaminada. Ese es el método de contagio más probable. No es sencillo demostrar cómo se contagia una persona con Helicobacter y ese es donde radica uno de los principales problemas. Si no sabemos cómo tratar el contagio, no se nos hace más difícil disminuir su prevalencia. Esto les voy a hacer algo breve, yo lo demostré en la charla que tuve con mis alumnos, con los alumnos de práctica del hospital de policía. Son las formas de diagnóstico de Helicobacter pylori. Recordemos que el Helicobacter pylori tiene muchas formas de diagnóstico. Algunas son más sensibles y específicas o útiles que otras. Por ejemplo, la más conocida, creo yo, es el test de urea en aliento, o conocido simplemente como test del aliento, ¿ok? Donde hay una sensibilidad mayor al 95% con una especificidad mayor al 95%. En algunos casos se considera algo el estándar, pero no necesariamente lo es, ojo. El También lo consideran como es costo efectivo, es confiable, simple, no es invasivo, es un método indirecto, capta la cantidad de urea que hay. Recuerden que el Helicobacter libera urea para utilizar, eh, libera ureasa. La ureasa en contacto con el ácido clorhídrico genera una capa de amoníaco y libera urea y esa urea se queda dentro del estómago y uno capta esa urea a través del test del aliento, ¿ok? Uno toma una sustancia radioactiva, se junta con la urea, uno la expulsa con el aliento, uno sopla a través de un tubo a una bolsa y esa bolsa capta esa sustancia radioactiva junto con urea y determina la cantidad de urea que uno ha emanado y usualmente proviene de la presencia de Helicobacter pylori. Es un método indirecto muy útil, muy sensible, muy específico, pero no es perfecto. Las desventajas que tiene es que puede dar falsos negativos en el proceso de otras bacterias productoras de Helicobacter y otros tipos de otras especies de Helicobacter. Tiene muy baja eficacia en algunas condiciones de gastritis y sobre todo en algunas patologías malignas, en las neoplasias. Y requieren que haya una gran carga de bacterias en el huésped y también requiere equipo costoso. El equipo en sí para lectura cuesta. El kit de lectura
no es tan caro, lo que cuesta es el equipo. En muchos lugares prestan el equipo para poder realizar y solo hacen la compra de los kits. ¿Ok? Luego está el test de antígeno en heces. El test de antígeno en heces tiene una sensibilidad y especificidad del 96 y 97% respectivamente. Son pruebas de antígeno en heces, como lo dice su nombre. Las ventajas es que es costo efectivo, es simple, rápido y no requiere muchos instrumentos o mucha instrumentalización, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Que puede dar un falso negativo eh, cuando hay poca carga bacteriana y la efectividad se ve afectada si es que ha habido una reciente toma de IBPs. No es tan útil para confirmar la erradicación. O sea, después de que yo hago un tratamiento, la forma de confirmar la erradicación usualmente no es con un test de antígeno en heces, porque no nos ayuda. Una vez que tenemos el test de antígeno, disminuye la carga bacteriana, pero la carga antigénica queda. Es así como lo que ocurre. ¿Ok? Y los test serológicos, que son los famosos pues, de serología en sangre, son los menos útiles, ¿no? Cuando dicen, no, me detectaron Helicobacter por sangre, es lo menos útil que hay. Su sensibilidad es del 85% y su especificidad un poquito más del 80%. O sea, de 5, digamos que 4 van a estar bien, por así decirlo. No es muy útil, en realidad en grueso, no nos ayuda mucho. ¿Cuáles son las ventajas? Es que no es caro, se puede emplear para pacientes que han recibido recientemente terapia triple y eso nos ayuda a determinar si hay contagio o esto, si existe el germen o no. Es la única prueba que no se ve afectada por el IVP o el uso de antibióticos para determinar falsos negativos, pero no es tan fiable en infecciones que están desarrollándose y no puede ser usada para confirmar la erradicación. Entonces, ¿en qué utilizan el test de los serológicos? Cuando hace tamizaje masivo. Yo agarro, digamos, una población de 200, 300, 400 personas y a todos le hago test serológico. Si sale positivo, es que probablemente haya tenido contacto o esté en contacto o lo haya tenido antes, quizás o haya tenido el contacto. Pero si sale negativo, lo más probable es que no tenga un contacto real y simplemente ese paciente no es necesario que haga una prueba confirmatoria. A ese grupo que salen positivos le hago una segunda prueba, que puede ser de repente un test en antígeno en heces o un test de urea en aliento, un test del aliento. ¿Ok? Ese tipo de ese tipo de, digamos, tamizaje es útil haciendo ese tipo de seguimientos para saber a qué paciente realmente yo le tengo que hacer una prueba más específica del Helicobacter pylori. Todas estas son pruebas indirectas, pero existen lo que se podría considerar como pruebas directas, que son los que se hacen con la biopsia. Estas cuatro, el test rápido de ureasa, el cultivo, el estudio histopatológico y los métodos moleculares, los cuatro se hacen directamente teniendo la biopsia, ¿ok? Entonces, el test rápido de ureasa tiene una sensibilidad de casi 90% y en algunos casos especificidad de hasta 100%. ¿Qué se hace? Se agarra la muestra una vez sacada del endoscopio, esa pequeña muestra se coloca en un disco, ese disco tiene un reactivo, el cual le va a dar un color azul cuando es positivo y se va a quedar de un color rosado cuando es negativo. Cuando es positivo es que ha habido una reacción con la ureasa y eso se llama el test rápido de ureasa y al dar positivo indirectamente te dice, ok, hay helicobacter. Las ventajas es que es algo rápido, no es tan caro y es simple. Las ventajas es que es un método invasivo, entre comillas invasivo, ¿no? Como una endoscopía, requiere test adicionales en muchos casos y la efectividad se va a ver alterada por la toma de inhibidores de bombas y antibióticos. Eso es muy importante también tener eso en cuenta. Cuando uno va a hacer un diagnóstico, olvidé mencionarles eso, cuando uno va a hacer un diagnóstico de Helicobacter pylori, en casi todas, excepto los test serológicos, requiere que el paciente esté sin IBPs por lo menos 2 o 4 semanas, sin antibióticos y sin bismutol, para que la prueba sea lo más fidedigna posible y no te salga un falso negativo. ¿Ok? El cultivo, que se considera el gol estándar, tiene una especificidad del por ciento, sale positivo, es Helicobacter, y su sensibilidad es más o menos del 70-90%. La ventaja, voy a repetir, es un gol estándar para la confirmación y puede ser usada como sensible antibiótica en pacientes que por más tratamiento que se les dé, no mejoren. Las desventajas, bueno, es muy elaborado, muy complicado hacer un cultivo, consume bastante tiempo, es caro y requiere mucha expertise desde el punto de vista de los tecnólogos para el tema de la microbiología que se utiliza o el conocimiento microbiológico para lograr que realmente salga un buen cultivo.
Lo más clásico, el estudio histopatológico, que es el tema de las biopsias, ¿ok? La sensibilidad es más del 95% y una especificidad del 99%. Se considera el gol estándar en algunos casos, como en términos de diagnóstico clínico de rutina. Te da aparte información adicional sobre las patologías, no solamente todas estas pruebas te dicen ya hay Helicobacter, lo único que te dice cómo está cómo está digamos, la mucosa, si hay gastritis, hay metaplasia, este tipo de cosas, es el estudio histopatológico en realidad, ¿ok? Y es extremadamente sensible y específico, así que es lo más útil que tenemos a la mano. Y finalmente están los métodos moleculares o la reacción de polimerasa en cadena polimerasa en la biopsia, que es 96% sensible y hasta 98% especificidad. Sensible aún en conteos bacterianos muy bajos, pero es caro, requiere equipo sofisticado y puede dar en algunos casos resultados falsos positivos. Y todo eso que le dije, lo que usamos en el día a día básicamente son las biopsias o la lectura de la biopsia desde el punto de vista patológico. Algunas veces usamos el test de ureasa rápida en la biopsia y finalmente el test de aliento de urea, que es muy útil para determinar el Helicobacter en casos que no requieran endoscopía o para control de controlar o asegurar la erradicación. Bien, un poco el tratamiento, lo que existe el tratamiento para el Helicobacter pylori, porque como más o menos entienden, si uno tiene gastritis crónica, la gran mayoría es Helicobacter pylori y para manejar la gastritis crónica tienes que manejar el Helicobacter pylori. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con el Helicobacter pylori? Pues hay varios esquemas. Están los esquemas clásicos de la famosa terapia triple, la dada por IBP, o sea, el omeprazol, esomeprazol, cualquiera que tengas, claritromicina, amoxicilina o metronidazol, 7 días, en realidad ahora se da hasta 14 días, ya hace buen tiempo. La terapia cuádruple bismuto, que es IBP, bismuto, puede ser en subsalicilato a la dosis altas o en subcitrato, que usualmente a dosis más bajas, tetraciclina o doxiciclina y el metronidazol por 14 días. Teóricamente este es el esquema que mejor respuesta tiene. Y con la terapia triple también se puede dar una terapia triple con ayuda del bismutol para que sea una mejor efectividad en la erradicación. Hay otros esquemas como por ejemplo leofloxacino, que sea en lugar de claritromicina, y otros esquemas más. Pero esto también depende mucho de la cantidad de resistencia que hay en la región. Esta región tenemos a veces muy claro. Se entiende que hay una gran resistencia a la claritromicina, creo que más del 15% de Helicobacter pylori que tenemos acá es resistente a la claritromicina y por ende hay que tener mucho, pero mucho ojo con este esquema, que es bastante sencillo si lo comparamos con nosotros. Y este, como le digo, es el mejor. El problema es que no es muy tolerado por los pacientes. Los pacientes tienden a no completar el tratamiento. Y ese es el gran problema. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre la gastritis autoinmune. La gastritis autoinmune, lo que ocurre es que hay algunas células, como todo incomponente de autoinmunidad, en donde atacan al mismo cuerpo. Y como la autoinmunidad muchas veces, en el punto de vista gástrico, tampoco genera molestias, porque lo que hace la gastritis autoinmune es generar una gastritis crónica. Y al igual que la gastritis crónica relacionada con el Helicobacter, no siempre te da síntomas. Es el prototipo de condiciones inflamatorias relacionadas con el huésped. Básicamente es lo que ocurre. Hay un germen, perdón, hay un componente de autoinmunidad. Ese componente ataca directamente a las células del estómago, que principalmente se afectan las células del cuerpo y fondo gástrico, y desarrolla un cuadro inflamatorio crónico. ¿Ok? El diagnóstico usualmente es serológico, pero tú lo planteas primero con tus biopsias. Si te dice un paciente que endoscópicamente ves más lesiones en cuerpo y el otro no está tanto, le haces los diagnósticos, no encuentras que hay Helicobacter pylori, pero hay una gran actividad, tanto perdón, hay una gran actividad a nivel del infiltrado inflamatorio o la actividad per se de neutrófilos. Inclusive puedes ver atrofia o metaplasia en cuerpo y no en antro. Tú tienes que pensar y sospechar de que es una gastritis autoinmune.
y el diagnóstico suele ser serológico, con la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales. ¿Y por qué uno sospecha eso? Porque hay que hacerle un seguimiento. No existe un tratamiento, digamos, de autoinmunidad para manejar la gastritis autoinmune. ¿Ok? Antes de avanzar a la siguiente parte, entonces, esos dos grupos, tanto la gastritis por Helicobacter pylori y la gastritis autoinmune, son los más frecuentes en relación a gastritis crónica. De lejos, el más frecuente es el Helicobacter pylori. ¿Ok? Tanto así que a veces cuando nosotros decimos de que el paciente tiene Helicobacter pylori, lo más probable es que tenga una gastritis crónica. Y la gastritis autoinmune también se puede dar, pero no es muy frecuente. Otro tipo de gastritis son mucho menos frecuentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando la gastritis crónica avanza? Se desarrolla una gastritis crónica atrófica. La gastritis crónica atrófica, lo que ocurre, hay una inflamación crónica. Esta inflamación crónica genera la actividad como tal y lo que va a haber es que hay un deterioro y una pérdida celular. Conforme va habiendo pérdidas celulares, van apareciendo otras células, ¿no? Se van regenerando células que van ocupando el lugar de esas zonas donde se va perdiendo células. El ratio o la velocidad en que se va perdiendo la celularidad, conforme va avanzando la enfermedad, va a exceder la capacidad del recambio celular del mismo. Y va a llegar a un punto en donde hay más pérdida que recambio, y lo que va a ocurrir es que la capa de la mucosa se va a hacer más pequeña porque no hay celularidad que cubre esas zonas. Y así es como ocurre la atrofia del epitelio gástrico. Usualmente, cuando se encuentra atrofia desde el punto de vista histológico, se acompaña también de metaplasia, de las cuales, como ya les dije, lo que era la metaplasia es un cambio de tejido por uno normal, por otro que también es normal, por un cuadro inflamatorio que no corresponde a ese lugar. En este caso, es la metaplasia intestinal de lejos la más frecuente. Pero también existen otro tipo de metaplasia, como la pseudopilórica. La metaplasia pilórica o la pseudopilórica es cuando el tejido de cuerpo gástrico hay metaplasia y la metaplasia va al tipo intestinal o también se transforma en mucosa de antro o pilórica o pseudopilórica, como quieran. Eso también es un tipo de metaplasia. ¿Tiene alguna importancia eso? En teoría, no tanto. Pero lo que sí se puede tener es que sí hay un cambio y sí hay una inflamación crónica y hay que estar también pendiente de ese paciente. También existe otro tipo de metaplasia muy, muy, muy rara o menos frecuente, como la metaplasia pancreática, que puede ser por tejido pancreático. Eh, También está la metaplasia escamosa o también la metaplasia ciliada, pero son muchísimos más raros. De lejos, lo más frecuente es la metaplasia intestinal y después la pseudopilórica. Puede ser regional, o sea, localizada en un solo lugar, o difusa. Usualmente no se desarrolla en un gran espacio grande la metaplasia, se desarrolla parchado, como si fueran parches, y usualmente se ven de color blanquecino. Las metaplasias cuando son grandes o extensas se ven como un color blanquecino, son parches difusos. El factor de riesgo más importante para displasia y cáncer gástrico es la presencia de una gastritis crónica atrófica. Desde el momento que el paciente tiene una gastritis crónica atrófica, o mejor dicho, o a veces también es lo mismo hablar de eso, desde el momento que el paciente tiene metaplasia, ya tiene una gran probabilidad o una probabilidad mayor que la población en general o aquellos que no tienen gastritis crónica atrófica de desarrollar displasia y cáncer gástrico. Como le dije en la cascada de Pelayo Correa, más cercano que esté hacia el cáncer gástrico, más posibilidades hay de que desarrolle eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la metaplasia intestinal, como ya les mencioné, es un cambio del tejido epitelial gástrico por uno intestinal. Esta metaplasia se da por factores inflamatorios principalmente. Usualmente no es reversible. Una vez que aparece la metaplasia, usualmente no se puede regresar a un estado de atrofia o de una mucosa, al menos con una inflamación crónica sin cambios de metaplasia. Pero en algunos casos se puede llegar a dar solo que pasan en mucho, mucho tiempo. Y a partir de aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener un seguimiento a nuestros pacientes para evitar que desarrollen otro tipo de problemas. Existen dos tipos de metaplasia. Tipo uno, también conocido como completa o del intestino delgado, y la tipo 2, conocido también como incompleta o la metaplasia colónica.
En teoría, este segundo tipo tiene mayor riesgo de neoplasia. ¿Por qué? Porque el tejido colónico es, mejor dicho, en sí el cáncer de colon es más frecuente que el cáncer de intestino delgado, mucho más frecuente. Entonces se entiende que el tejido metaplásico que representa el colon, por la misma característica, tiene más posibilidad de desarrollar cáncer que el tejido intestinal. Y el gran problema es de que la gran mayoría de veces lo que vemos es una mixtura, tanto metaplasia completa como incompleta. Es muy raro ver solo incompleta o mucho más raro ver solo metaplasia completa. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber que un paciente tiene metaplasia? Lo que ocurre es que la metaplasia, como vimos todos los demás hallazgos histológicos, la atrofia, la actividad por neutrófilos tiene grados, así también hay grados de metaplasia. Y los grados de metaplasia, cuando se juntan el grado de metaplasia de antro con el grado de metaplasia de cuerpo, se pueden sacar dos tipos de score, conocidos como score o clasificación de Olga y de Olgin. La clasificación de Olga quiere decir, es una clasificación dada de la atrofia. Y la clasificación de Olgin es de la última IM de metaplasia intestinal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. No sé si en la siguiente tengo, no, aquí. Vamos a ver acá. Esto de aquí arriba básicamente es para la atrofia. Usualmente el score de Olga y de Olgin van muy de la mano. Tanto así que cuando los patólogos nos envían informes en pacientes que se les encuentra metaplasia y ha habido una buena toma de muestra y ha sido bien identificada los frascos, tanto antro como cuerpo, cuando hay metaplasia, los patólogos nos dicen su score de Olga y de Olgin. El score de Olgin van usualmente de la mano. Usualmente si hay atrofia severa o moderada, por ejemplo, hay metaplasia moderada. Usualmente si no hay atrofia, usualmente no hay metaplasia. ¿Puede haber casos de que solamente hay atrofia leve sin metaplasia? Sí, no es lo usual, pero sí puede haber, pero usualmente van de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona así? Digamos que tenemos atrofia en antro que puede ser de 3, de 4 grados. Que no hay atrofia, leve, moderada y severa. ¿A qué se refiere eso del porcentaje de atrofia que puede haber? Un segundito, disculpe. Mil disculpas. Ok, seguimos. La atrofia de antro o la metaplasia de antro cualquiera se divide en cuatro, ¿no? Que no haya metaplasia, que no haya atrofia, que haya sea una atrofia leve, que sea moderada o que sea severa. ¿De acuerdo? Y en el cuerpo también. No hay atrofia o no hay metaplasia leve, moderada o severa. Usualmente se determina por el porcentaje de atrofia o de metaplasia que hay en la muestra, ¿no? Hasta un tercio es leve, hasta dos tercios es moderada y más de dos tercios es severa. Y si no hay, simplemente no hay. Entonces, si a un paciente le encuentran que en la muestra determinada, o sea, en la biopsia, histopatológicamente hablando, no hay atrofia en antro y no hay atrofia en cuerpo, no hay atrofia en antro en esta línea, no hay atrofia en cuerpo en esta línea, se junta y sería un estadio cero, o sea, no hay. Si tuviera, por ejemplo, una atrofia leve en antro sin atrofia o metaplasia en cuerpo, leve acá sería un estadio uno. Si tuvieran, por ejemplo, una atrofia moderada en antro, con atrofia leve en cuerpo, moderada es en esta fila, acá, leves acá, donde se juntan en el estadio 2. Y así, digamos que tenga una severa en antro con leve en cuerpo, severa acá, leve estadio 3, y si quieren, en las dos están severas, severa y severa, un estadio 4. Va uno, 2, 3 y 4 el Olgolin. ¿Y para qué nos sirve esto? Para yo tener más o menos cuáles son mis pacientes que tienen más riesgo de desarrollar metaplasia, perdón, desarrollar displasia o cáncer en corto tiempo. A mayor estadiaje del Olgolin, más posibilidades hay de que en una siguiente endoscopía yo encuentre lesiones que requieran algún tipo de tratamiento endoscópico, como una resección o sacarlos, o que aparezca cáncer en corto tiempo. Entonces me ayuda a determinar qué pacientes
van a ser beneficiados con un control endoscópico más cercano. Por ejemplo, pacientes que tienen estadio 3 o 4, lo pueden hacer en 1 o 2 años el control, como aquellos pacientes que de repente le encuentran un estadio 0 o 1, de repente no requieren un control en tan corto tiempo, puede esperar de repente 5 años o hasta más, de acuerdo a qué tipo de... Hay otros factores también que nos ayudan, como el grado de si hay familiares de primer grado con cáncer gástrico, si ha habido una buena erradicación, si hay la presencia de gastritis autoinmune, o si tiene, por ejemplo, solamente metaplasia completa y no incompleta, también nos ayuda eso a valorar. Pero básicamente se lo tiré de clasificación de Olga-Olguín. A mayor estadiaje, más riesgo de que desarrolle una neoplasia o displasia en corto tiempo, y ellos sí se benefician de un seguimiento más cercano. Muy bien. Entonces, este es un pequeño modelo de cómo se forma o cómo se desarrollan las metaplasias, ¿no? Tenemos acá las células oxínticas del cuerpo y las células centrales, ¿no? El modelo HP es la metaplasia o la atrofia avanza desde antro y va subiendo antro cuerpo hasta cuerpo y luego a fondo, ¿no? Y se forma lo que se conoce como la gastritis panatrófica relacionado con el modelo del Helicobacter pylori. En los modelos de gastritis autoinmune, lo primero que ocurre es un daño a nivel del cuerpo y pasa al fondo, y ocurre lo que se llama una gastritis esofágica restrictiva, o mejor dicho, solamente localizada en cuerpo gástrico. Mientras que hay pacientes que tienen ambos, que es muy frecuente, pero se puede dar. Y eso sí, también desarrolla una pangastritis esofágica, pero de mucho más rápido, o sea, son mucho más esto, agresivos en transformarse en una gastritis atrófica, porque rápidamente desarrollan. Mientras están desarrollando metaplasia en cuerpo, también hay metaplasia en antro, y en lugar de avanzar como el modelo normal de HP, ya rápidamente se aparece en todo el estómago. Muy bien. Endoscópicamente hablando, existe algo que se llama una clasificación de Kimura Takemoto, que nos ayuda a determinar la presencia de gastritis atrófica o gastropatía atrófica, hablando endoscópicamente, utilizando como patrón el modelo de HP, que es el más frecuente. Entonces, usualmente como la metaplasia o la atrofia empieza en antro, se conoce como, mejor dicho, si solamente está localizada en el antro, aquí vemos, este es de costado, una imagen de costado al estómago, y esto que está acá es si yo abro el estómago, lo corto por la curvatura menor, por esta línea, eh, perdón, si lo corto esto por la curvatura mayor, esto que está acá al fondo es la curvatura menor, lo corto por acá el estómago, transversalmente, abro esto y me queda antro, cuerpo, fondo y la zona de la unión esofagogástrica. Imaginariamente hablando, lo que yo voy a ver es que cuando la atrofia se desarrolla solamente en el antro, sin llegar a pasar la incisura angularis, se conoce como C1. La C viene closed o cerrado y la O viene de open o abierto. Si llega a pasar esa atrofia y avanza hacia cuerpo, llegando a comprometer o pasando la incisura angular y sin llegar hasta el OVG, se conoce como C2. Si esta atrofia llega a comprometer parte o hasta la unión esofagogástrica sin comprometer el resto de las caras del estómago hacia la curvatura mayor, se conoce como C3. Cuando ya empieza a comprometer parte, ya compromete toda la curvatura menor y empieza a avanzar la atrofia vista endoscópicamente hacia las caras anteriores y posteriores, se conoce como 1 tercio, 2 tercios o 2, luego 3, y el O3 usualmente lo conocen como el OP, que es pan, o sea, de todo el estómago está atrófico. Este tipo de pacientes o este tipo de lesiones, cuando llegan a ser C3 para más, requieren también un mayor seguimiento, a pesar de que no tengan una metaplasia como tal establecida o de que su riesgo de metaplasia sea menor. Cuando tienes una gastropatía tipo C3, definitivamente esos pacientes sí deberían tener
como mínimo un C3, sí deberían tener un seguimiento endoscópico en corto tiempo. Muy bien, vemos acá unas imágenes de una endoscopía. Este es el píloro, parte de la curvatura mayor está acá, curvatura menor, hacia esta zona está la incisura. Y lo que se ve acá es una gastropatía o una endoscopía con mucosa normal del estómago. Esta es luz blanca, que le llamamos nosotros, la que no tiene, eh, digamos, no tiene una cromoendoscopía. Antro, este es el cuerpo, vemos los pliegues gástricos de la curvatura mayor. Hacia esta zona está el antro, ¿ok? Y acá vemos un estómago antral o una parte del antro normal, la mucosa antral se ve así, con ese tipo de células ordenadas. Esta imagen es una imagen de cromoendoscopía. Esto de aquí es lo mismo que está acá, pero mucho más cerca y magnificado la imagen para poder ver la celularidad que hay. Y este es un filtro que se llama NBI o imágenes de banda ancha, Narrowband Imaging, que me permite filtrar mejor ciertos colores. Específicamente lo que hace es delimitar mejor los vasos sanguíneos para yo poder tener una mejor visualización, especialmente cuando se trata de lesiones tipo displasia o metaplasia, incluso carcinomas o cáncer temprano, que me ayuda bastante ver cómo se encuentran esa vascularidad al borde de las lesiones para determinar cuándo eh, o qué tipo de lesiones son antes de tomar una biopsia, si decido resecar la lesión, sacarla o dejarla ahí o de repente tomar biopsias, eso no me ayuda. Este es de antro y este es mucosa normal de cuerpo. ¿Ok? Miren acá, ven aquí un componente medio raro. Comparen esta mucosa bonita, casi bien homogénea, un poco de blancura, por así decirlo, o zonas más claras, pero sigue siendo un color naranja anaranjado bien bonito. Pero miren acá estas zonas, cómo va alterando, cómo se va alterando. Acá también una zona más pálida. Y acá ven una zona de mayor alteración. Comparan con esta mucosa, comparan con esta, igual acá. Todas estas zonas corresponden a una mucosa atrófica sin metaplasia, ¿ok? Al menos es una forma indirecta de verlo. Miren acá, miren esta zona, comparen esto de aquí, bastante uniforme. Miren aquí estas placas blanquecinas que se forman, como si fueran parches difusos aquí y aquí. ¿Lo ven? Y cuando yo hago la colposcopía, se ve mucho más. Este es el estómago, esta es la parte de adentro. ¿Ven estas placas blanquecinas irregulares, difusas? Ya, esto es metaplasia intestinal. Esta es la forma de cómo se ve la metaplasia intestinal desde el punto de vista endoscópico. Y aquí está una imagen, digamos, con aumento o magnificación de imagen, bien delimitado la zona de la metaplasia. ¿Ok? Eso de aquí me indica la metaplasia. En ese tipo de pacientes yo puedo prescindir del Sydney, por ejemplo, y tomar biopsias en las zonas de mayor compromiso metaplásico para determinar una clasificación de Olga-Olgin más real posible. Pero a veces, cuando no tenemos el equipo de cromonoscopía, no podemos diferenciar mucho mejor de las zonas donde hay mayor afectación metaplásica que en donde sí hay. Por eso es importante contar con ese tipo de equipos, aunque no todos lo tienen. En base a lo que les he comentado, en base a toda la clasificación, y esa es creo que ya la última parte, existe algo que se llama, un estudio que se llama Regain, que fue desarrollado para determinar la mejor manera de clasificar la gastritis, que es el Real World Gastritis Initiative, el Regain. Y lo que ha hecho el Regain es tratar de ver la forma ideal de clasificar la gastritis, para diferenciarla entre gastropatías, gastritis e incluso mucosa normal, porque no crean que todos los pacientes que se toman biopsia van a tener gastritis, algunos tienen mucosa normal, ¿ok? Y así como existe el protocolo de Sydney, existió también el consenso de Kioto, que fue un consenso para determinar el tratamiento de la gastritis crónica en pacientes con Helicobacter. El Maastricht, que es un consenso, o el reporte Maastricht, que es un consenso del tratamiento de Helicobacter pylori, ¿ok? También hablaron del famoso, o ahora conocido Regain. El Regain es un estudio que en sí nos habla de algunos fenotipos de patologías no neoplásicas en mucosa. Existe la mucosa normal, ¿ok? Donde las células centrales y corporales o células del cuerpo están normales.
Y se conoce como el diagnóstico histológico de una mucosa gástrica dentro de límites normales o sin alteraciones significativas o con edema mínimo en algunos casos, ¿ok? Ya, y esto nos ayuda, por ejemplo, a determinar si estos pacientes requieren o no un mayor seguimiento futuro, porque teóricamente su mucosa está normal, entonces no requeriría mayor estudio. Otro grupo de patologías son las gastropatías, que son las anormalidades mucosas no inflamatorias. Entre ellos están, como le dije, la gastropatía química, resultado de algunas lesiones o agentes químicos, como el reflujo duodenográstrico, también conocido como reflujo biliar. También está cuando hay hiperplasia de células parietales o las pólipos de glándulas fúngicas debido a la terapia con IVPs prolongados. Y esto de aquí es bastante interesante porque muchos de los pacientes que reciben IVP cuando hacen endoscopia tienen un montón de pólipos. Y eso también es un tipo de gastropatía. Entonces también es importante tener ese concepto. Y algunos pacientes, no son muchos, pero algunos pacientes pueden tener zonas de gastropatía y esa misma inflamación, digamos, o ese mismo daño celular continuo puede llegar a desarrollar áreas de metaplasia en las zonas de gastropatía. Es bien curioso cómo ocurre eso. Ese ya es un poco más de estudio, digamos, de patología, pero también se puede ver eso. Están nuestras tan conocidas gastritis no atróficas, ¿ok? Que es básicamente dado por la actividad. El modelo clásico es la infección crónica de Helicobacter. Es el modelo clásico, ¿no? Con esto, y que no hay pérdida glandular, o sea, que no hay atrofia, ¿ok? También existe algo que se llama gastritis con Helicobacter pylori negativo, que se da en aquellos pacientes que han tenido gastritis crónica, le haces un tratamiento por Helicobacter pylori, curas el Helicobacter y por alguna razón le haces un control en años, tomas las muestras, encuentras que tiene una gastritis crónica aún, pero el Helicobacter pylori negativo. Ese es el ejemplo clásico, ¿no? Y están los pacientes que tienen una gastritis con helicóptero negativo, pero que es restrictivo o solamente se encuentra en la mucosa oxíntica, o sea, en la mucosa de cuerpo, que es la gastritis notrófica desde el punto de vista autoinmune, que son pocos, pero existen. Y existe el otro tipo, que es la atrofia de la mucosa que coexiste con inflamación, que es conocido como la gastritis atrófica. Esa es la clásica, que es lo más frecuente, es la infección o infección crónica del Helicobacter pylori activo con una gastritis y pérdida glandular, o sea, atrofia. La atrofia básicamente es pérdida glandular. Ese es el modelo clásico de la gastritis atrófica. ¿Ok? Existe también el modelo de la gastritis autoinmune, en donde no hay o hay concomitantemente la infección por Helicobacter, con pérdida de glándulas oxínticas, ¿no? Y usualmente lo que se ve, en algunos casos, se ve en la mucosa de antro normal o que puede mostrar solamente gastropatías reactivas, pero donde más actividad se ve es a nivel de cuerpo y en esos casos hay que tener mucha sospecha, sospechar de gastritis autoinmune. Acuérdense que la gastritis por Helicobacter afecta el antro, la gastritis autoinmune afecta el cuerpo, ¿ok? Y existe un concepto que es la gastritis panatrófica, ¿no? Que es cuando hay una gran extensión o gran afectación del estómago, ¿no? Que es una, según la Kimura Takemoto, una atrofia tipo 3 o en Olga Olguín score 4 que puede darse en este contexto. Y existe algo que se llama atrofia mucosa sin componente inflamatorio. ¿Y cuál es el modelo característico? Es cuando hay una atrofia gástrica residual, o sea, yo he hecho o tengo una atrofia gástrica, pero no veo algún agente que le esté produciendo. Digamos, un paciente que tiene una gran metaplasia en antro, le tomo biopsias y me sale negativo para el Helicobacter pylori, un estudio histológico. Y le pregunto, ¿ha tomado medicación? Sí, yo he erradicado el Helicobacter, pero ya quedó esa gastritis o esa mucosa gástrica atrófica. O sea, no siempre regresan a un estado anterior de normalidad los pacientes.
desde el punto de vista histológico y endoscópico también. Pero yo puedo seguir controlándolo o asegurarme de que no hay infección de Helicobacter pylori conforme el seguimiento. Y este es el modelo de atrofia de mucosa sin inflamación coexistente. ¿Ok? Solamente para mencionarles que así como hay gastritis crónica por Helicobacter, también existe otro tipo de gastritis dada por otros tipos de agentes. Como por ejemplo, existen los parásitos, Anisakiesis, los Cryptosporidium, el Strongyloides, existe en muy raros eventos candidiasis gástrica, el Histoplasma capsulatum, la mucormicosis puede dar algunas otras bacterias como las Synthenomyces, el Enterobacteriaceae, algunos tipos de Helicobacter que no sean pylori, el Mycobacterium avium o la TBC gástrica, que es muy raro, la Pseudomonas, el Staphylococcus, el Treponema, algunas enfermedades virales como el herpes viridae, que incluye el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el picornavirus, por ejemplo, pueden dar afectación gástrica algunas sustancias químicas, como por ejemplo las pastillas de hierro, la oxiciclina, que es uno de los medicamentos más gastrolesivos que hay, el cayexalate que se da en el sorbitol, el carbonato el natrium carbonatado, los AINES pueden generar algún tipo de inflamación del estómago. Se puede dar, o a veces solamente gastropatías reactivas. La radiación en algunos casos puede generar una gastropatía o una gastritis actínica o gastritis por radiación, que no es usual, pero también se puede dar. Y también existen otros fenómenos que pueden ocurrir también que son mediados por el mismo huésped. Como ya les mencioné, existe la gastritis autoinmune, que ya les mencioné. ¿Ok? Existe también fenómenos muy específicos como la gastritis linfocítica, la gastritis eosinofílica, la gastritis colagenosa, también está llamado por mediados por algunos mecanismos de respuesta inmune mediada en enfermedades sistémicas, como por ejemplo la enfermedad relacionada al aumento de IgG4, que su principal efecto, su principal afectación es en el eje hepato-bilio-pancreático, pero que también puede tener afectación a nivel del estómago. Lupus, sarcoidosis, esclerosis sistémica, enfermedad de Sjögren, enfermedad de Crohn también puede dar gastritis crónica. La colitis ulcerativa no es tanto, pero en algunos casos se da reacciones alérgicas o en la enfermedad del huésped en pacientes que han recibido trasplante. ¿Ok? También se puede dar. O sea, hay una infinidad de sustancias o de gérmenes o de situaciones en que te puede dar una gastritis, si existe, pero de lejos la más frecuente es la infección por Helicobacter y en mucho menor medida la gastritis autoinmune. ¿Ok? Entonces, habiendo desarrollado eso, ¿qué hago yo con un paciente que tiene síntomas y tiene gastritis? Existen, ¿ok? Y digamos, el principal tratamiento, como la causa usualmente, habiendo un paréntesis, algo que no les mencioné, así como le dije al inicio de que no siempre va a haber una relación entre los síntomas, los hallazgos endoscópicos y los hallazgos histológicos, existe un grupo de pacientes que desarrollan enfermedad o síntomas de dispepsia, se le encuentra una mucosa alterada endoscópicamente y en la biopsia hay una gastritis crónica con actividad y relación al Helicobacter pylori. Se le da tratamiento para el Helicobacter pylori y sus síntomas del paciente mejora. ¿Y en cuánto tiempo uno puede esperar para ver si hay una mejoría? De 3 a 6 meses. Y si el paciente se confirma la realización y no mejora los síntomas, usualmente ese tipo de pacientes se habla de una dispepsia funcional o tienen que ver un tema de dieta, o tienen alguna gastropatía, o hasta tienen reflujo biliar, eso les genera molestia. Entonces, hay una serie de cosas con respecto a la gastritis crónica que hay que tener claro. El principal tratamiento es siempre tratar el Helicobacter pylori. Pero, ¿qué pasa si a pesar de que trataste el Helicobacter pylori, sigue con las molestias? ¿Qué debo hacer en esos casos? ¿Qué le puedo dar al paciente? O mejor dicho, si yo a un paciente con gastritis crónica que está causado por el Helicobacter pylori y tiene síntomas, ¿qué le voy a dar mientras espero los 3 o 6 meses a que los síntomas mejoren? Pues tratamiento sintomático. Si el paciente tiene principalmente ardor o molestias tipo dolor,
lo que hay que hacer es un efecto de bajar el ácido. Y si bien es cierto, cuando se trata de problemas de, digamos, de dispepsia, existen dos factores. Uno que es el aumento de ácido y otro que es la disminución de la barrera protectora que va a generar un mayor daño y en algunos casos síntomas del paciente. Lo principal, si bien es cierto, es bajar el ácido, pero lo principal es mejorar la barrera protectora. Y para eso están los protectores de barrera, como el sucralfato, el magaldrato y el hidroxialuminio que se pueden dar. ¿A qué dosis? Usualmente la dosis estándar es de 5 a 10 mililitros, como vienen usualmente en la concentración mínima del jarabe, que se puede dar de preferencia antes de las comidas, de preferencia en ayunas, unos media hora o una hora antes de las comidas, de todas las comidas principales. Los IBPs o los inhibidores de bomba de protones, como ya son conocidos, el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, como quieran llamarlos, esos tipos de productos se tienen que dar siempre en ayunas para que tengan un mejor efecto. Y usualmente es en la primera comida, ¿no? Media hora o algunos minutos, o de una hora a media hora antes de la primera comida del día. Porque el efecto del IBP se da cuando se entra en contacto con el ácido. Una vez que el IBP se encuentra en el estómago y llega a la comida, se estimula el ácido, ese ácido estimula la formación estimula a los IBPs para formar su forma más activa y eso se junta con los eh, con la bomba de protones y eso va a generar la disminución del ácido. Seguramente ya les han dicho de que, seguramente, no sé si les han comentado en otras clases, de que existe un producto que son los PICAP, que son los bloqueadores de los canales selectivos de potasio, que son mucho más útiles. Actualmente se está viendo de que son mucho más útiles, bueno, no actualmente, ya hace un buen tiempo, de que son mucho más útiles para mejorar los síntomas o aliviar la secreción ácida y mejorar los síntomas y tratar otras cosas como el reflujo gastroesofágico refractario, que también se podrían usar en algunos pacientes con gastritis crónica refractaria, pero lo principal es los protectores de barrera. Los procinéticos se utilizan cuando los síntomas son más de, digamos, de dispepsia, ¿ok? Mejor dicho, de abalonamiento, eruptos, náuseas, y lo que hacen es mejorar la motilidad gástrica. Eso se da, por ejemplo, con productos como la metoclopramida, la mosaprida o levosulpiride, entre otros productos procinéticos para mejorar la motilidad y así disminuir ese tipo de síntomas. Usualmente los porcinéticos se dan unos 20 minutos antes de cada comida para que una vez que llegue la comida ya haya un efecto establecido y uno pueda tener una mejor digestión. También ayudan a dar algunos antiflatulentos como la simeticona que disminuye o rompe los enlaces, digamos, del aire y licúa el aire, algo así se puede decir, debes que ayuda a mejorar los síntomas desde el punto de vista de abalonamiento al usar simeticona. Hay de tabletas masticables, usualmente los estándares de 80 a 160 miligramos. Hay en gotas, hay en tabletas blandas. Pero eso es lo principal con la gastritis crónica. Y el tratamiento endoscópico es de ser necesario. Cuando nosotros planteamos una endoscopía en un paciente que tiene síntomas de dispepsia, principalmente cuando tiene signos de alarma. Eso es lo principal que ustedes tienen que entender, los signos de alarma. Los signos de alarma son, por ejemplo, que tenga una anemia no estudiada, baja de peso no explicada por dieta, que tenga disfagia, que tenga... La disnea precoz en algunos casos se considera signo de alarma cuando es muy digamos, cuando es signo de alarma, cuando es una disnea precoz que no permite comer una cantidad mínima necesaria. ¿Ok? Cuando se acompaña de vómitos no controlados, cuando hay síntomas nocturnos, eso es muy importante. Los síntomas nocturnos son aquellos síntomas que se da durante el sueño. Uno está durmiendo y a mitad de la madrugada despierta con dolor o ganas de eruptar o pesadez hasta vomitar y esos son síntomas nocturnos que dentro de un contexto de una dispepsia también te hacen llamar la atención.
historia de sangrado también, ya sea por sangrado digestivo o vómitos, algunas veces con sangre que hay en el paciente, todos son signos de alarma que obligan, o mejor dicho, te hace pensar de que el paciente requiere un estudio endoscópico antes que cualquier otro tratamiento a la brevedad, ¿ok? Indistintamente la edad que tengan, porque una edad en etapas tempranas, cuando son personas muy jóvenes, menos de 40 años, no se suele o no se debería iniciar el estudio con una endoscopía, más simplemente con un test del aliento para diagnosticar el Helicobacter, porque la mayoría de veces cuando tienen estos problemas de dispepsia, no siempre se los Helicobacter, sino problemas funcionales. Detectas Helicobacter, das tratamiento y listo. La endoscopía se deja solamente para, más que para diagnosticar Helicobacter, para determinar la presencia de metaplasia o displasia o atrofia que pueda tener un paciente. Y a mayor edad se ha visto que es más frecuente en la presencia de metaplasia. Entonces, a partir de los 40 años adelante, pacientes que inician o tienen síntomas dispépticos sin haber tenido sintomatología previa, sí se indica una endoscopía para determinar la presencia del helicobacter, pero sobre todo para ver si es que hay una lesión metaplásica. En sí, todas las personas mayores de 40 deberían tener por lo menos una endoscopía para ver cuál es su basal y en base a eso definir el riesgo que tiene a futuro de desarrollar cáncer gástrico. Esa es la principal razón. Y creo que eso es básicamente todo. Entonces, conclusiones. El diagnóstico actual de una gastritis crónica es principalmente histológico. Olvídense de me duele el estómago, es por gastritis. Sí, puede ser por gastritis, pero ya entendieron o ya vieron de que no se relacionan usualmente. ¿Ok? La inflamación crónica gástrica conlleva el desarrollo de atrofia y metaplasia, principalmente intestinal, que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Ok? Es el principal factor de riesgo, tanto la atrofia como la metaplasia. ¿Ok? Muy aparte de la presencia de Helicobacter, que es un carcinogénico, pero el factor de riesgo principal para cáncer gástrico es que ya tengas atrofia y metaplasia. ¿Ok? La principal causa de gastritis crónica de lejos es la infección de Helicobacter pylori. Tratar la gastritis crónica implica tratar el Helicobacter pylori. Y existen diversas etiologías de gastritis crónica no relacionadas al Helicobacter pylori, las cuales son de incidencia mucho menor, muchísimo menor. Dentro de esas muchísimo menores, la más frecuente o la menos rara, por así decirlo, es la gastritis autoinmune. Y siempre piensen en ella cuando tengan mayor actividad o presencia de metaplasia y atrofia en zona de cuerpo o corporal en comparación con la antral, que es principalmente por Helicobacter. Muy bien, esta es la bibliografía que he sacado y creo que eso es todo. Muy bien, ¿alguna duda, consulta que tengan por ahí? Algo que no quedó claro, es el momento, porque probablemente después no van a ver ese tema. ¿Algo? ¿No? Sí, están ahí, se fueron, están grabando. La metaplasia se puede revertir, ya. Como lo dije en la clase, no siempre se puede revertir. Una vez que una persona se detecta con metaplasia, hay que ver el estado de Olga-Olguín, aunque en algunas guías como la guía de la ESGE, que es la guía europea, menciona de que, bueno, entre guías hay un montón de guías. Yo le he dado básicamente el contexto base, que es la metaplasia y la clasificación de Olga-Olguín. La clasificación de Olga-Olguín divide en 4 estadios el grado de metaplasia y de atrofia. 0, donde no hay atrofia; 1, 2, 3, 4, donde hay; y a más estadio, más probabilidad de que llegue a desarrollar el paciente una, una displasia o cáncer gástrico, especialmente el adenocarcinoma. ¿Ok? Entonces, esa, de ese estadiaje, yo lo que tengo que hacer es un seguimiento. A mayor estadiaje, menos tiempo me tengo que demorar en hacer un seguimiento, porque pueden aparecer de forma rápida o en años, de repente 1, 2 años, o 3 años en algunos casos, tanto una displasia, una lesión displasia, como una lesión de esto, cáncer o un carcinoma. Y si yo doy tratamiento, por ejemplo, por Helicobacter
esta metaplasia puede regresar, la gran mayoría no regresa, la gran mayoría, pero existe un grupo que sí. Y la única manera de saberlo es haciendo un seguimiento. Entonces, la metaplasia reversible sí, pero usualmente no lo es. Cuando una persona ya presenta alguna zona de metaplasia, ya no regresa. Ahora, entiendan una cosa, como les dije, no es que si yo tengo metaplasia es que todo el estómago tiene metaplasia. No, es por parches, es por zonas. Hay zonas de metaplasia, puede haber zonas donde no haya metaplasia, puede haber zonas donde ya hay un foquito de displasia, o puede haber zonas donde solamente hay atrofia. Entonces, lo que yo hago en endoscopía es determinar las zonas donde hay mayor incidencia. Si no tengo una buena colonoscopía, lo que hago es tomar biopsias aleatorias que hace el protocolo de Sydney. Y si tengo una colonoscopía y me puede ayudar, o son zonas bien notorias, tomo de esas zonas, aparte puedo hacer el protocolo de Sydney, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Doctor, en el caso de la gastritis autoinmune, ¿el tratamiento sería solo sintomático o también se darían inmunosupresores? No, no está descrito los inmunosupresores en una gastritis crónica, solamente sintomáticos. Y lo único que se tiene que hacer ahí es eh, seguimiento, porque hay que ver el grado de metaplasia que tiene. En algunas guías, creo que en la guía antigua, yo soy muy fanático de la ESG como guía de referencia, ¿no? Hay guías, la guía americana, la guía japonesa, la guía coreana, esto, pero la guía lo que dice, antes hablaba de tener el factor de gastritis autoinmune como factor de que me va o tengo que tener un mejor seguimiento de este paciente por el hecho de tener gastritis autoinmune. Pero si no me equivoco, creo que en la última guía ya no se está considerando. Entonces, el hecho de tener gastritis autoinmune, ¿qué me dice a mí? De que si yo le hago estudios de antifactor intrínseco y de células parietales y me sale positivo en un contexto de un paciente que tiene mayor afectación de cuerpo, ok, tiene una gastritis autoinmune. ¿Y qué hago? No puedo hacer nada. Pero lo que yo entiendo es que va a seguir con la inflamación de forma crónica. Y así yo erradique la causa de fondo, que es en los casos de gastritis por Helicobacter pylori, me quito el Helicobacter pylori y ya no tengo el factor más importante. En el caso de la gastritis autoinmune, lo voy a tener siempre. Entonces, como yo voy a tener siempre ese factor, tengo que tener mucho cuidado con esos pacientes y ser un poquito más minucioso y explicarle al paciente, usted tiene un factor que es su autoinmunidad. No podemos hacer mucho por eso, así que tiene que tener más cuidado, hay que indicarle bien a ese paciente todos los demás factores se lo puede quitar de su vida. Si fuma, evite fumar. Si tiene mucha ingesta de sal, evite la ingesta de sal. Si tiene poco consumo de frutas, verduras y consumir más frutas y verduras, disminuir esos antioxidantes. Explicarle eso porque no hay otra forma. Y eso es básicamente lo que hace con la gastritis autoinmune. ¿Alguna otra consulta, duda? Aprovechen el pánico. No, nada. Están ahí, no están, se fueron, confían en la grabación. Doctor dice, si ya hay displasia, sí o sí puede evolucionar a cáncer. El hecho de que haya displasia, al menos en estómago, es una casi certeza de que va a desarrollar cáncer. En la práctica diaria se encuentra un montón de pacientes con gastritis crónica, un montón tienen gastritis crónica. Algunos tienen gastropatías, otros tienen cosas normales, pero un montón tienen gastritis crónica. Y la gran mayoría es por Helicobacter. Hay otro grupo que tiene metaplasia, que son más o menos, no son muchos. Y tú le haces seguimiento, y hay un grupo que vas a ver lesiones premalignas o lesiones que tú dices, oye, acá hay algo raro. Y ese tipo de lesiones no suelen ser lesiones grandes, suelen ser lesiones de una alteración muy tenue o con una depresión media rara o con zona de pliegues alterados. Esas son las zonas de displasia. Y usualmente la displasia en estómago casi siempre evoluciona en cáncer. Tanto así de que
En colon, por ejemplo, no sé si han llevado cáncer de colon o lesiones premalignas en colon, no sé si llegan a esa clase, no recuerdo ahorita, pero los pólipos, que son crecimientos, digamos, grandes hacia la luz, los pólipos, suelen tener displasia. Los adenomas, el término correcto es adenoma con displasia, de bajo y alto grado. Los adenomas de bajo grado no siempre generan cáncer. Y si lo hacen, demoran años de años. En el estómago, usualmente, cuando hay displasia, ya sea de bajo grado o alto grado, el consenso es sacarla. O sea, ve la forma y hay lo que se llama esto, mucosectomía para diferentes lesiones y el manejo es retirar esa lesión. Se retira la lesión. Entonces, si uno tiene displasia, sí o sí evoluciona a cáncer, no siempre, pero la probabilidad de que avance de displasia a cáncer es muchísimo mayor que de metaplasia a displasia y de metaplasia a cáncer, obviamente. Entonces, sí, la displasia prácticamente te dice que en algún momento va a desarrollar cáncer, con una gran certeza. No hay de qué. ¿Alguna más? Aprovechen el pánico. Después ya probablemente nunca vuelvan a ver gastritis. Doctor, una consulta. Sí. En el caso de la gastritis crónica, bueno, lo que yo entendí fue que la gastritis crónica con el paso del tiempo va a llevar a una a una atrófica, ¿verdad? Así es. Entonces, sí o sí, la gastritis crónica va a llevar a la gastritis atrófica, a la Mm, crónica atrófica. no siempre. O sea, no todos los pacientes que tienen gastritis crónica van a desarrollar gastritis atrófica. Hay pacientes que tienen gastritis crónica toda su vida y ni se enteran. Y nunca están echando endoscopía y llegan a los 80 años y se mueren de cualquier otra cosa. Y tienen gastritis crónica, nunca se han enterado. Ese es el gran problema con la gastritis. ¿Cuántos son ustedes ahorita? 46, ¿no? Ya. ¿Está por ahí esto? 30, 40. ¿Está por ahí? Sí, Creo doctor, que no buenas está. tardes. Ahí estás. Excelente. Ya ves, 30, 40. ¿Qué te dije? Muy bien. Entonces, imagínense que a ustedes, a toditos ustedes, le hacemos una endoscopía. A cada uno de ustedes. Yo calculo que a 25 van a tener, o un poquito más, van a tener Helicobacter. O quizás más, a 30 si van a tener Helicobacter. De esos 30 que tienen Helicobacter van a tener gastritis crónica. Quizás ninguno con metaplasia. En 10 años o en 15 años, si no recibo tratamiento, les volvemos a hacer una endoscopía. Solo los que han tenido Helicobacter. De esos 30, quizás 10 hagan metaplasia y los otros 20 no. En 15 años más, le vuelve a hacer endoscopía. De los 20 que no desarrollan metaplasia, de repente ya poquito menos, 5 hacen metaplasia. Y los otros siguen con gastritis crónica, a pesar de que no se le ha erradicado el Helicobacter. Y el otro grupo de 10 que han desarrollado metaplasia sin desarrollar Helicobacter, de repente 5 ya hacen metaplasia más severa. Existe un grupo de pacientes, o un grupo de personas en general, que por tener Helicobacter pueden tener gastritis, pero nunca hacen ningún síntoma, nunca se tratan y viven tranquilos. Pero existe otro grupo que hace síntomas, existe otro grupo que desarrolla displasia o cáncer, existe un grupo que desarrolla úlceras. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si a uno de ustedes yo le hago una endoscopía, le encuentro el Helicobacter y sé de que en 30, 40, 50 años va a desarrollar cáncer si no le trato el Helicobacter? No lo puedo saber, porque de repente a cualquiera de ustedes o a mí, que alguna vez me hicieron mi tratamiento de Helicobacter hace mucho tiempo, de repente ustedes le hacen el tratamiento de Helicobacter y si no le hubieran hecho tratamiento en años hubieran tenido cáncer, listo, se salvaron del cáncer. Como de repente la gran mayoría no les haces nada y nunca desarrollan nada, pero no lo puedes saber. Ese es el gran problema.
genéticamente hay una predisposición genética. Usualmente los que vienen de abuelo que ha tenido cáncer, papá que ha tenido cáncer gástrico, obviamente, el hijo va a tener cáncer gástrico. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar que eso ocurra? Dando tratamiento. O hay personas que nunca han tenido familiares con cáncer gástrico y ellos son los primeros. ¿Cómo puedo saber? No lo puedo saber. Entonces, todos los pacientes que tienen gastritis crónica con Helicobacter deberían recibir Helicobacter o recibir tratamiento por Helicobacter, así no tengan síntomas. Sí, todos los pacientes que tienen gastritis crónica van a desarrollar algún tiempo en su vida, si tienen por Helicobacter pylori, van a desarrollar algún momento en su vida atrofia. No. ¿Quiénes? No lo sé. Y nadie lo sabe. Porque seguramente han visto personas que son fumadoras, no hacen mucho ejercicio, bebedoras de alcohol, con obesidad marcada, comen sal, nunca se hacen controles, de repente tienen Helicobacter y están años de años así, y desarrollan otras enfermedades metabólicas, quizás diabetes, hipertensión, pero en el estómago están felices. No, como normal, doctor, yo como nomás y nunca hacen nada en el estómago. Como hay personas que a veces se cuidan, tanto se cuidan y a las finales son los primeros que están con molestia, con dispepsia, con gastritis, que encuentran un helicobacter y no lo pueden manejar y están que van una y otra vez y no me puedo quitar el germen y se sobredimensionan su problema y pasa. Entonces, ese es el gran problema y es algo que nosotros los astrólogos seguimos viendo. ¿Qué pacientes realmente requieren un seguimiento cuando les encuentran una gastritis crónica no atrófica? ¿Quiénes desarrollan atrofia realmente? Porque sabemos de que si hay metaplasia, ok, yo tengo un paciente, digamos, 50 años, le encuentro metaplasia, ok, yo ya sé que en algún momento tengo que hacerle un seguimiento. Y entre más metaplasia, bacán. Entre más metaplasia, mejor es mejor hacer un seguimiento más cercano. Pero si tengo 50 años y es un paciente con una gastritis crónica por Helicobacter, sin atrofia, ¿va a desarrollar metaplasia futuro? ¿En 5 años? ¿En 10 años? ¿Ameritaría un nuevo estudio? De repente ese paciente a los 60 ya desarrolla metaplasia, incluso con tratamiento, o de repente a los 60 no. Entonces, para no gastar recursos y someter al paciente a más endoscopías innecesarias, deberíamos saber o debería haber una forma de saber qué pacientes se benefician más que otros. Pero como no sabemos, ese es el problema. ¿Todos los pacientes que desarrollan gastritis crónica en algún momento van a hacer atrofia? No. ¿Es más probable que lo hagan si siguen con el Helicobacter? Sí. Pero ¿realmente yo puedo determinar cuáles? No. Ese es el gran problema. Y por eso la medicina es una ciencia exacta. Seguimos estudiando, seguimos investigando. Lo que tú crees de que se sabe o lo que ustedes creen sepa, no, hay muchísimas cosas que todavía estamos en la nebulosa. ¿Alguna otra duda? Creo que eso contestó la pregunta, ¿no? O me fui un poco Sí, por doctor. la tangente. Ay, Gracias. excelente. Muy bien, iPhone. No sé tu nombre, dice iPhone nada más. Eh, muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Ya están bajando los participantes. Ya vamos en 42. Ya vamos a llegar al rango. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, esto, gracias, Elena. Si no hay más preguntas, bueno, hasta aquí la charla del día. Gracias por su atención. Espero que me hayan escuchado y no solamente hayan sido esto nombres con el micrófono silenciado. Igual estudien, lean bastante, como siempre les digo a todos mis alumnos, no me crean a mí. De repente por ahí da un dato erróneo, por ahí me equivoco en algo. Siempre lean, siempre infórmense, siempre busquen, vean más de una fuente. La primera fuente que ven no es siempre la más confiable. De repente una fuente dice el distinto a 10 fuentes. Siempre agreguen más, lean un poco de gastritis. Si quieren el estudio que está ahí, el Regain, léanlo. Es un estudio relativamente corto para que más o menos se entienda un poco más del no tan complejo, pero a la vez interesante mundo de la gastritis crónica, que no es un tema, es un tema relativamente sencillo,
pero que implica bastantes cosas que se pueden estudiar o se pueden desarrollar. Entonces, si no hay más, hasta otra oportunidad y nuevamente gracias por su atención. Gracias, doctor. Ok, hasta luego, Gracias, chicos. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Ah, una Hasta luego, campaña de doctor. endoscopía. No, no es tanto así, ¿no? Una campaña para test de aliento podría ser, más que una campaña para endoscopía. Pero sí, sí. Una campaña de test de aliento puede hacer, se ponen de acuerdo todos, hablan con sus respectivos hospitales y hacen test de aliento para todos. Y si tienen Helicobacter se tratan temprano y se ahorran varias cosas, de verdad. Bueno, chicos, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.